Sabes que eres importante cuando la mitad de tus compañeros quieren escribir contigo y la otra mitad quiere pelear. Next destacó por su estilo intrépido y su capacidad de planificación en cada pieza, convirtiéndose en uno de los reyes de cualquier ciudad que pisaba, desde Houston hasta Nueva York, pasando por Nueva Orleans, Detroit, Los Ángeles o Miami. Esta es su historia. Sean Griffin, más conocido como Next, nació en Houston, Texas, donde se labró una fama como uno de los escritores de graffiti más importantes, primero de su ciudad y luego de todo Estados Unidos. Comenzó a firmar en 1996, firmando inicialmente como Next, con X, algo que cambió tiempo después para convertirse en Next. Poco se sabe de la vida personal de un escritor que siempre trabajó en la ilegalidad, con la planificación como bandera en cada actuación y con la policía siguiendo muchos de sus pasos. En Houston, su ciudad, se convirtió en leyenda, de esas que todo el mundo dentro del graffiti saben quién es, pero que para otros es un nombre que no paran de ver sin saber su significado. Un escritor al que otros admiraban por ser incansable y tener siempre los mejores lugares con su firma. Para cada una de sus piezas, la elección de la estructura, los colores, el tamaño y la ubicación siempre fue meticulosamente planificada, legible y en zonas de alto tránsito. Intentaba que la pieza fuera lo más grande posible y siempre legible para los del graffiti y para los ciudadanos, en un intento de hacerles sentir que debían comenzar a pintar, a ser tan visible como él. Next pintó su nombre con rodillo en vallas publicitarias, paredes y torres de agua. Pintaba con spray en señales, trenes y pasos elevados. Era muy destacada su capacidad para crear sus piezas en los terrenos más desafiantes, y los trenes se convirtieron en su particular sitio de trabajo. Sus piezas en los trenes, pintadas hace más de una década, se siguen viendo por Houston y alrededores. Era un escritor sin miedo, del que decían que no se limitaría a subirse a un cartel publicitario y dejar su firma, sino que lo cubriría por completo. Y no siempre escribió en el formato que le hizo famoso. Sus block letters, enormes letras cuadradas visibles desde lejos, que no te hacen dudar del nombre del escritor que hizo esa pieza. Fue un especialista en combinar el negro y el plata, pero Next era mucho más que eso. Exploró el wild style, el bombardeo de tags e incluso el throw up, pero realmente lo que le gustaba era hacerse ver. Podemos decir que Next tenía obsesión por la escala y la visibilidad. Tal fue el impacto de Next en la ciudad que fue elegido el mejor escritor de graffiti en 2003 por el Houston Press. Incluso le sugirieron que se mudara para escapar de la implacable presión policial. Además, viajó a Europa en algunas ocasiones, dejando piezas en lugares míticos como un submarino en Ámsterdam, Holanda. Next fue un escritor nómada, viviendo y pintando en cada una de las regiones de los Estados Unidos durante más de 20 años, siendo importante para cada ciudad en la que vivió. De hecho, formó parte del famoso crew de los MSK, donde compartió espacio con algunos de los mejores y más notorios artistas de graffiti de todo el mundo, como Reebok, Vine, Hyler o Sever, algunos de los cuales participaron en el hospital bombardeado de graffiti en Miami, que ya te contamos en el canal. Y no solo estuvo con los MSK, sino que también formó parte de los DTS, los cuales siguen recordando su figura. Te dejo el Instagram de ambos grupos en la descripción. Pero Next no solo dejó su marca en los muros de la ciudad. Durante una detención en una prisión de Dallas, dedicó 6 meses a crear retratos de sus compañeros de celda, utilizando solo lápiz y papel, demostrando que su talento trascendía
las barreras. Desafortunadamente, Nex falleció en diciembre de 2012, en circunstancias desconocidas, o al menos que no han dejado trascender, dejando atrás un legado como legendario escritor de graffiti, que incluso tuvo referencias en la prensa local. Para uno de sus grandes amigos, el escritor Vicie de Houston, la pérdida de Nex fue como la de un hermano, así que no dudó en dedicarle una pieza titulada Next en la exposición Call It Street Art, Call It Fine Art, Call It What You Know en el Station Museum of Contemporary Art de Houston en 2013. Su pieza abarcaba 3 paredes y presentaba una mezcla de colores del arco iris. Y los homenajes no han parado de sucederse, siendo el más destacado el que hicieron sus compañeros de MSK, donde pintaron piezas tributo por todo Detroit, incluido el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. A tal punto llegó su importancia que en Nueva York, en el número 190 de la calle Bowery, permanece una pieza mítica de Next, que ha sido rehabilitada en numerosas ocasiones por otros escritores. Un ejemplo perfecto de la visibilidad que conseguía Next con sus piezas. Su nombre no ha quedado en el olvido, hasta tal punto que en Houston se siguen viendo piezas con la firma de Next, recordándonos que su espíritu sigue vivo en las calles que alguna vez dominó. Y por si fuera poco todo esto, Banksy creó en su web una animación GIF en homenaje a Next. La imagen de Banksy muestra una pintura de una lata de aerosol con una señal de precaución y una llama animada ondeando con una nota que dice Next RIP. Y relacionado con Banksy, que demandó a la marca de ropa Guess por usar su nombre sin permiso, como ya te contamos en el canal, encontramos una demanda impuesta por el hermano de Next y otro mítico escritor como es el danés Bates, por el mismo motivo contra Guess y Macy's. La denuncia de 20 páginas alegando infracción de derechos de autor fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles. En la demanda explicaron que no eligieron libremente asociar su obra de arte con Guess y cualquier sugerencia al respecto era falsa y engañosa. Además de defraudar a sus clientes y generar así enormes ingresos gracias a la supuesta afiliación con los artistas. Las falsas afirmaciones de Guess sobre respaldo y afiliación dañan la reputación de los demandantes. En concreto, remarcan que Next representa una figura sacrosanta que Guess profana libremente. Y por último, destacan que durante su vida, Next trabajó incansablemente para mantener su trabajo auténtico y artísticamente incuestionable, y se revolvería en su tumba si pudiera ver lo que Guess ofrece actualmente. Hasta aquí este recorrido por la historia de Next, una leyenda del graffiti por el impacto de sus piezas, un escritor incansable que destacó por su estilo intrépido y su capacidad de planificación en cada pieza. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!